Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Con una visión muy recta y crítica que lleva un sólido objetivo para lograr una salud óptima a todos los dominicanos, el doctor Rufino Senencaba, quien es médico intensivista y actual presidente del Colegio Médico Dominicano, lleva una ardua labor de acompañamiento al Estado con orientación y participación de cara a la pandemia del COVID-19 frente a la institución más antigua en su género en América Latina. Como parte de la celebración de nuestro primer aniversario, el equipo de Reporte Médico sostuvo una conversación con quien lidera el Colegio Médico Dominicano. Te presentamos en exclusiva al doctor Rufino Senencaba. Desde el punto de vista del ejercicio desde este gremio centenario, aspecto positivo, sobre todo el trecho desarrollado por la gestión que me precedió. El doctor Ubaldo Ariel Suero le tocó asumir en situaciones muy difíciles. Le tocó recorrer un camino aciago en una pandemia sin precedente en los anales de la historia en los últimos 100 años, que cegó la vida de más de 100 médicos, sin contar las enfermeras y el resto del personal de salud. Fueron tiempos difíciles. Yo fui protagonista de excepción porque tuve cerca de 2 meses y medio en una unidad de cuidados intensivos al borde de la muerte. Sin embargo, esta situación nos dejó como legado una mayor unidad del gremio en la población, un concepto mucho más solidario con el médico, sobre todo de la población, no así de los gobiernos que, si bien en principio nos llamaron héroes, rápidamente comenzó a amainar la tormenta, comenzaron a vernos como parias, y todas aquellas loas que en algún momento nos hicieron, pues quedaron en el olvido. Aspectos positivos que nos quedaron fue aotear en el horizonte el impacto, la trascendencia de nuevas variantes. Cuando llegaban ya nosotros sabíamos parte de esa ruta que había que recorrer para enfrentarla. Otros aspectos positivos fue las medidas de contingencia de tipo epidemiológicas que había que o se debían de asumir ante eventualidades similares, cómo orientar a la población desde el punto de vista epidemiológico, cómo cuidarse, en fin, todo un legado que redundó en incrementar el acervo de conocimientos desde el punto de vista clínico para con nosotros mismos y para con la población. Nosotros, en la calidad de asesor, como nos signa la ley, un rol de asesor del Estado en materias de salud, la ley 6803. Nosotros hemos estado acompañando al Estado, orientándolo, participando activamente en las campañas de prevención y de vacunación. El propio local nacional ha servido como instancia donde la población ha podido venir a vacunarse, a hacerse pruebas cada vez que el país lo ha necesitado. Pero no solamente eso, nosotros hemos estado orientando a través de los diferentes medios de comunicación y acompañando al gabinete
de salud en términos de valorar el impacto en un momento determinado de la población y acompañando al ministro de Salud, que es el rector, sobre todo de la salud colectiva, acompañándolo a través también de nuestras sociedades especializadas a los fines de orientar cuándo un determinado colectivo, en este caso los niños en las escuelas, cuándo bajar algún nivel epidemiológico o cuándo incrementarlo. En fin, acompañamiento y asesoría. El desafío más grande consiste en un legado triste que ha dejado la pandemia. Una vez comienza a ceder desde el punto de vista de su impacto, una enorme y abrumadora cantidad de médicos que fueron reclutados para servir en los diferentes hospitales bajo una gran cantidad de promesas. Reitero, una vez que comienza a ceder la pandemia, todas esas promesas que se le hicieron, esos compromisos que se le hicieron a esos médicos, muchos de ellos especialistas, otros médicos generales, se quieren tirar al olvido, desvincularlo, dejarlo sin trabajo. Es el reto más grande que todavía estamos asumiendo. Hay otros retos en el proceso. Varios médicos se enfermaron, otros murieron, algunos quedaron en situaciones de no poder continuar y se les ha pensionado, se les ha jubilado y esas plazas han quedado desiertas. El gobierno se ha mostrado un tanto reticente a designar nuevos médicos ahí y ese es un reto que también hemos estado enfrentando. Al igual que la apertura de muchos grandes hospitales. Los hospitales más grandes de la capital están en condiciones de cierre, que fue un error de la gestión anterior. En fin, esos son los tres grandes retos que hasta el momento estamos enfrentando. Bueno, muchas veces, realmente en la mayoría de los casos los hemos acompañado y hemos sido asertivos frente a esas medidas. En otras ocasiones, por ejemplo, creemos que el gobierno ha sido lerdo, lento en asumir compromisos desde el punto de vista de orientar a la población, de educar a la población, de promocionar medidas de salud que orienten y que conduzcan a la persona a una respuesta rápida, eficiente, efectiva y eficaz ante las pandemias. No ha sido lo suficientemente eficiente el gobierno en utilizar los medios de comunicación para orientar ni educar. Nosotros se lo hemos criticado siempre. Este gobierno heredó, porque ese es lo cierto, este gobierno heredó una situación de salud en los aspectos curativos muy deplorables. Más de 56 grandes hospitales fueron intervenidos en una actitud irresponsable de parte de las autoridades anteriores. Este gobierno encontró la mayoría de esos hospitales, construcciones, reparaciones paralizadas, y a las nuevas autoridades les tocó ir resolviendo esa situación en la marcha. Creo que fue una de las situaciones más difíciles porque en medio de esa contingencia nos sorprendió la pandemia. Al gobierno le tocó heredar también un manejo muy desacertado de la pandemia, con una cantidad de pruebas que se hacían muy exiguas. No se había comenzado el proceso de vacunación. A este gobierno le tocó iniciar el proceso de vacunación, que en principio fue muy acogido por la población, hubo una comunicación eficaz, pero una vez las personas asumen la primera dosis, obviamente el gobierno se fue dejando ganar la batalla por los antivacunas. Y esto no tuvo como respuesta una comunicación
que verdaderamente empoderara a las personas, como aconteció en la primera dosis. Y el gobierno fue perdiendo esa batalla hasta el grado que la cuarta vacuna muy poco se la han puesto, no llegan a 250,000 de personas, cuando la primera dosis se la pusieron casi 7 millones de personas. Lo cierto es que en este país el COVID no impactó como en otras naciones cercanas. Tenemos casi 5,000 muertos, fallecidos y una cantidad de contagiados mucho menor que la de otras naciones. Se puede decir que fuimos afortunados, pero se puede decir también que nosotros logramos mirar un poco más allá de la curva y responder oportunamente en algunas medidas que mantuvieron en un perfil modestamente aceptable el manejo de la crisis. Que no se puede subestimar ninguna pandemia, que debemos tener, como se dice, el fusil de la atención sanitaria en ristre permanentemente, que debemos de estar siempre bien informados sobre los manejos, sobre el comportamiento y sobre todo mejorar los aspectos comunicacionales con una población que como la nuestra está sometida a un bombardeo constante en esta época de posmodernidad de una alta dosis de contenido banal. Debemos de aprender a discriminar entre lo que es útil, que propenda nuestro crecimiento académico, científico, humanístico, solidario, de lo que es simple y llanamente fútil, inútil. Creo que esa es una de las enseñanzas que debemos para el futuro tener en cuenta. Están a la vista, ya lo dijo la persona que preside la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vendrán nuevas pandemias, la humanidad se enfrenta a nuevos retos, cada año surgen virus nuevos, la humanidad ha desbrozado sus propias capacidades, los viajes hacia otros mundos del espacio están a la orden del día, el desarrollo de la robótica, de la mecatrónica, sobre todo en el espacio, el advenimiento de parte de esas maquinarias que van a llegar, van a traer, sabrá Dios qué clase de microbios, de microorganismos, de esas latitudes, pero no solamente eso. La humanidad ha roto parámetros culturales que tenía antes. Soñar con una sopa de murciélago, sobre todo para los latinoamericanos, era imposible. Entonces hemos visto cómo, por ejemplo, el propio nacimiento del COVID se atribuye a contaminación con la ingestión de serpientes, con la ingestión de armadillos, que aquí no lo conocemos, con la ingestión de murciélagos, que uno pensaba que eran cosas imposibles. Entonces, ¿qué acontece? La humanidad está rompiendo mitos, patrones culturales que se tenían de siglos. La gente no conocía de esas cosas, pero dado el hecho que el mundo se ha convertido en una aldea global, ya no estamos exentos. Wuhan queda en un sitio remotísimo de América, y en 3 meses teníamos un virus que en aquella aldea, en un mercadito que se le llamaba el mercado húmedo, lo tuvimos aquí inmediatamente. El virus de la viruela que nació en el sur de África, lo tenemos aquí. No estamos hablando ya de la gripe aviar, de la gripe porcina del sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de latitudes remotas, lejanas, y en cuestiones de meses, de pocos meses, tú tienes esos gérmenes
contaminando y contagiando a todo el mundo. ¿Qué está aconteciendo? Simple y llanamente somos una aldea global. Por República Dominicana atraviesan más de 10 millones al año de seres humanos, turistas o en trasiego con fines de negocio hacia otras latitudes y otros países. Nadie está exento de lo que está aconteciendo o pueda acontecer. La humanidad debe revisar cada día esas contingencias epidemiológicas, mejorarla, aprovechar la comunicación que nos dan los medios electrónicos para utilizarla para fines de crecimiento humano, profesional y científico, y no para destruir. Las ARS, lo considero en términos particulares, es un adefesio, producto del desarrollo neoliberal. Nacieron en los albores de los 80, en Chile, en el Chile de Pinochet, de la mano con esa visión que establecieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de economía de mercado y servicios, como lo es de hecho la salud, que no está hecha para ser vista al libre juego de la oferta y la demanda, recibieron el influjo, el embate de esa visión donde el Estado, que era el responsable de la salud de la gente, relegó en compañías privadas, sobre todo pertenecientes al sector financiero, la salud de la gente. ¿Cómo era vista la salud desde antaño? Bueno, un grupo de médicos establecían algunas clínicas privadas y la relación entre el médico y el paciente no era mediada por nadie que no fuera el interés a través de una receta o a través de un examen físico. Con el nacimiento del neoliberalismo viene una mediación, una intermediación de compañías que sin ser de salud, sin saber nada de esta dinámica, intervienen en la cual al paciente se le pautan los servicios que debe recibir. El médico tiene que verse limitado a determinado tipo de intervenciones porque un tercero, que no es médico ni es paciente, así lo demanda para obtener utilidades, para obtener plusvalía, para obtener beneficio. ¿De qué? Del proceso de negación de salud o del proceso de extorsión al prestador. En ese sentido, nosotros siempre fuimos o abogamos por un tipo de salud en la cual el Estado tuviera un rol de principalía. ¿Qué ha acontecido en los dos países de donde nuestro modelo abrevó, de donde nuestro modelo copió? Háblese, llamemos Chile o llamemos Colombia. En este último país a través de la ley 100. En ambos países, esos dos modelos han colapsado y lo demuestra el advenimiento de dos gobiernos como Gabriel Boric o Gustavo Petro. La población no recibió en ninguno de los dos sitios el impacto que teóricamente a través de una retórica falsa se le prometía a las personas. Y es aquí que conforme pasa el tiempo, estamos viendo que en Dominicana pasa igual. A la gente se le niega la salud, todavía seguimos manifestando indicadores verdaderamente deplorables en maternidad, en materia de mortalidad materna, en materia de mortalidad infantil, en materia de longevidad. Los dominicanos, junto con Haití, creo que Honduras y Bolivia, son los americanos del continente americano los que menos duramos. La tasa de vacunación es verdaderamente precaria. En fin, todavía tenemos una salud que no logra romper todo ese tipo de ataduras que nos prometieron cuando se aprobó la ley en mayo del 2001, sobre todo este seguro familiar de salud que entró en el 2007. Todavía tenemos una salud que deja mucho que desear. De manera que ese modelo no fue, ni ha sido, ni será exitoso. Nosotros creemos que es una ley en donde los derechos de la población
deben ser tomados más en cuenta que los aspectos rentistas, que los aspectos mercantilistas de quién paga, que se tienen en la ley anterior, la que fue aprobada en mayo del 2001. Una ley más humana, en donde el actor principal sea definitivamente el paciente y el prestador tenga una voz autorizada en el concierto de actores que intervienen en el Consejo Nacional de Seguridad Social, en donde la opción de veto la debe de tener única y exclusivamente el gobierno dominicano. El Colegio Médico Dominicano es la institución más vieja en su género, 131 años. Estamos hablando de América Latina. Tenemos en este momento cerca de 42.000 médicos. Afortunadamente hay una gran confianza de nuestra membresía porque nuestra consigna, nuestra bandera de lucha es siempre luchar por el bienestar de nuestros colegiados y la salud de la población. Aún sea el último de los médicos, siempre recibe el calor, el abrazo fraterno, cálido, solidario de esta institución. Por eso cada día seguimos estando más acendrada en el sentir de nuestros médicos a través de más de un centenar de años. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.